¿Qué tal, familia? Un saludo, familia. Están otra vez aquí en la caja de Pandora. Aquí arriba tengo a la gente que está en Facebook y aquí nos vais viendo todos los que estáis en YouTube. Volvemos a tener a Indica. ¿Qué pasa, Indica, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, este es un compañero mío de sanación pránica, mejor dicho, terapia energética. Y a mí me ha estado tratando, con lo cual ya os digo por aquí que como terapeuta lo recomiendo y también para hacer formación. Eso ya de entrada, sí, porque es un amigo mío. Y ya lo habréis visto que en Caja de Pandora tiene unos cuantos vídeos y también en otros canales por ahí, en su propia página web, y iremos entrando un poquito en todo eso. Pero antes de empezar en un formato un poquito más de entrevista que vamos a hacer hoy, venimos a presentaros un curso. Un curso que yo lo tengo aquí todo por escrito, pero que indica... bueno, el curso es Manifiesta el Alma. Y si vais a YouTube, en YouTube tenéis un enlace que pone crecimientoconconciencia.com. Ahora pondremos una pantalla que lo veréis y ahí es donde os tenéis que suscribir. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando la gente ya vea de qué va el curso, cómo se hace la suscripción. Pero, Enrica, así un pequeñito, cuéntanos un poquito. Bueno, pues este curso tenía muchas ganas de hacerlo ya desde hacía un tiempo. Lo que pasa que, bueno, el proyecto ha estado con otras prioridades y he aprovechado ahora que empezaba esta temporada nueva de curso escolar para lanzarme ya a la piscina con el curso. Básicamente el curso Manifiesta el Alma. Es un curso en el que a través de diferentes módulos, en concreto van a ser contando 9 módulos, seguramente, vamos a ir desgranando y descubriendo las diferentes etapas por las que todos los seres humanos, todos nosotros pasamos. Cuando hablamos del alma, a mí es un tema que me apasiona mucho, es un tema que es muy atractivo para todo el mundo, pero realmente seguro que si preguntas a cualquier persona qué es el alma, es de estas palabras que cada persona te va a dar una descripción diferente. Para cada persona tiene un significado más o menos diferente, con matices. Entonces, el alma, en base a mi experiencia y a mi proceso de crecimiento, es una experiencia muy real que forma parte de diferentes etapas de la evolución de un individuo y muchas veces confundimos la personalidad con el alma. Hay luego conceptos incluso más abstractos como el espíritu. Creo, o en mi experiencia me encuentro que hay un poco de lío con las implicaciones que tiene el alma y por qué es tan importante y por qué todo el mundo quiere tener alma. Todo el mundo, si le preguntas a cualquier persona, todo el mundo te va a decir, sí, yo quiero tener alma o yo tengo un alma. Pues vamos a desarrollar todo eso y sobre todo el objetivo más práctico de este curso es que vamos a ir viendo las diferentes etapas por las que pasa cualquier persona. En las primeras etapas el alma igual no está muy presente de una forma consciente y a medida que vamos avanzando cada vez se convierte en una experiencia más consciente y uno de los objetivos que me he marcado yo al crear este curso es dar la posibilidad a cada uno de vosotros de que podáis a través de este curso descubrir o por lo menos intuir en qué etapa os encontráis, ¿no? En qué etapa estamos cada uno de nosotros. Esto es muy importante porque en diferentes etapas hay diferentes cosas que tenemos que trabajar. Normalmente estamos tan centrados en nuestras propias dificultades o problemas o en el día a día que tenemos un poco esta conciencia heliocéntrica, ¿no? De que somos el centro de nuestro drama. Pero las mismas situaciones que te encuentras tú, que me encuentro yo, son las que se encuentra otra persona. Y el proceso evolutivo de la conciencia del ser humano pasa por las mismas experiencias de forma general y en diferentes etapas hay que trabajar diferentes cosas, hay que tenerlo muy claro. Entonces, pues bueno, esto es un poco el objetivo del curso. En cada uno de los módulos, una de las cosas también que iremos haciendo es que no solamente vamos a explicar, sino que luego habrá un ejercicio, habrá una técnica que estará especialmente diseñada y preparada para trabajar en cada una de las etapas. Evidentemente, a medida que vayamos avanzando, cada uno llegará a un vídeo en el que dirá, oh, pues yo creo que esto me siento reflejado, que yo me encuentro en esta situación o veo muchas cosas que me encajan. Pues evidentemente ahí es donde tendrás que trabajar más. Pero de todas formas tendrás una visión general de lo que viene después, también tendrás una visión retrospectiva de los procesos por los que has pasado y al final de todo, pues después de los 9 módulos, los que os inscribáis, luego compartiremos la página,
recibiréis todo el curso que se irá desarrollando a lo largo de estas semanas y también recibiréis un ebook con la recopilación de todo el material, todas las técnicas y todo lo que vamos a compartir en las próximas semanas. Estamos hablando de un curso gratuito que se da en la caja de Pandora en transmisión para todos ustedes, tanto en YouTube como en Facebook, cada 15 días. Y al final van a tener, si se suscriben a su página web, en la landing page donde la ha creado, tendréis todo eso en formato como si fuera un libro, ¿no? Como si fueran los apuntes que te los has cogido y te los has tecleado y podrás repasar. Y son 8 módulos y puede que alargamos uno 9, que solo sea lo mejor para terminar de hacer las preguntas o las cosas que ustedes tengan duda. Entonces, van a estar unos cuantos meses con Endica aquí con nosotros y vamos a hacer algo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Que es dar una formación en vivo quincenal. O sea, es la primera vez que lo hacemos con un libro final para todos los que os apuntéis. O sea, que creo que va a estar muy interesante. La gente que nos está viendo en Facebook, cuando acabe el vídeo, yo pondré en el texto todo el enlace. Si entráis en YouTube, ya tenéis todo puesto, todo el texto allí, que ya podéis entrar, copiar, entrar en la página y ya podéis suscribir. Pero bueno, luego iremos viendo paso por paso. Vamos a empezar ya con un formato un poquito más parecido a entrevista para ir desarrollando el tema y luego lo dejaremos él un poquito que nos diga todo el temario. Pero lo primero es, yo a Endica lo conocí como sanador pránico, también en Mundo Pránico, también me hizo terapia a mí, o sea, es decir, lo conozco perfectamente, yo lo conozco por sanación energética, pero él ha hecho muchas más cosas. Bueno, Endica, explícanos un poquito cuáles son tus especialidades dentro de este mundillo. Bueno, mis especialidades, o me gusta más hablar de mi vocación, aquello pues, que se me da bien, aquello que disfruto y que me lo paso muy bien haciendo. En mi tiempo libre, mi trabajo está todo mezclado. Es todo lo relacionado con el desarrollo de la conciencia, pero con muchas herramientas de sanación energética. Hay muchas técnicas de sanación energética, hay muchísimas. De las más conocidas, el Reiki, está la sanación pránica. El otro día vi que también está la nueva terapia, que habéis estado promocionando mucho. Hay infinidad de técnicas energéticas. A mí me gustan todas ellas. He bebido de muchas fuentes, pero sobre todo el enfoque que más me gusta de la sanación energética no es tanto el trabajar sobre problemas que pueda haber en un momento dado, como cuando te vas al médico porque te duele esto, te duele lo otro, sino que a mí el enfoque que me gusta mucho de la sanación energética es el potencial que tiene para comprender los procesos de conciencia, los procesos internos con una estructura y con un conocimiento científico que es lo que nos permite comprender los mundos sutiles. Entonces, pues, a lo largo de la historia, yo llegué a empezar a interesarme por el mundo de la energía, no de buenas a primeras, sino que mi camino ha sido desde trabajando con aspectos mucho más pragmáticos o mucho más ortodoxos, como son la psicología, la programación neurolingüística, y luego entrando en cuestiones, pues bueno, muy pragmáticas también, pero que a priori para muchas personas pueden parecer más lejanas, como son la meditación. A raíz de la meditación, pues empezar a experimentar con la energía, y luego estuve formándome mucho tiempo que fue cuando nos conocimos, Luis, en sanación pránica, pero, por ejemplo, una de las cosas que más me ha marcado a mí y que en mi proceso personal y lo que transmito en mis formaciones son sobre todo los trabajos teosóficos. Hay infinidad de literatura esotérica, están los libros azules de Alice Bailey, está la doctrina secreta de Blavatsky, y cuando miras todo ese conocimiento con una perspectiva y con un conocimiento práctico de las técnicas energéticas, con la capacidad de poder explorar, de poder experimentar la energía, se abre una nueva dimensión, porque ya no estás en un ámbito de la creencia, sino que todo aquello que puedes leer en cierto grado o hasta cierto punto lo puedes experimentar. Y eso es lo que me gusta hacer, lo que se me da bien hacer y lo que comparto, lo que hago en las formaciones y lo que quiero también compartir con vosotros en este curso. Os estoy compartiendo en el chat, me veis que estoy trabajando y muchos diréis, es que no estás pendiente por la persona que está hablando, normalmente la otra persona está en el otro lado, ella habla y yo trabajo. Es que estoy en los diferentes chats, estoy compartiendo ya los enlaces y las cosas para que la gente los tenga, el enlace de YouTube, por si luego quieren entrar por YouTube, porque cuando pongamos pantallazo necesitarán estar en YouTube. Y por otro lado estoy poniendo ya la suscripción del curso de manifiesto para que la gente lo tenga.
Entonces, vamos por faena, ¿no? Como se dice. Perfecto. Indica, a mí lo que me gustaría saber, bueno, ahora ya sabemos un poco hasta dónde llegas, pero yo he trabajado contigo y yo sé que tú tienes un potencial bestia a nivel de terapia energética, pero también sé que te has trabajado a nivel de psicoemocional, ¿no? Lo que sería psicología y terapia energética, más o menos. Nos encontramos que cuando, tanto tú como yo sabemos, la gente que trabaja la sanación energética tiene tanta energía y tanta fuerza que también el ego les crece por la generar. Y lo estuvimos hablando el otro día tú y yo en pequeño comité. Y siempre decimos que para que un terapeuta sea bueno hay que equilibrarse, ¿no? Y nosotros hemos optado por hacer temas de psicoemocional para equilibrar esa parte que cuando tienes un chute de energía tan grande también puedas ir a tierra, ¿no? Cuéntame un poquito por qué el hacer diferentes técnicas terapéuticas, qué ganamos con ello cuando tenemos ese aprendizaje tan grande. Mira, una de las cosas que yo me he encontrado más en mi experiencia vital y sobre todo cuando entré en el tema energético y entré en diferentes grupos, en diferentes escuelas, es que hay puntos ciegos. Por un lado, por ejemplo, tenemos terapias como puedan ser de ramas más tradicionales, muy modernas, pero al fin y al cabo trabajando más desde un aspecto psicológico, por ejemplo, terapia gestal, donde lo más importante es trabajar la personalidad, donde lo más importante es trabajar el ego, las sombras. Por otro lado, tenemos otras escuelas, como puedan ser puedan tener una afinidad más grande, muchas escuelas energéticas, donde lo más importante es trabajar el alma. Es como que la personalidad es algo, entre comillas, secundario y lo más importante es tener contacto con el alma, no preocuparte de tus problemas de la personalidad. Es decir, yo lo que me he encontrado en estar en grupos de sanación energética es que hay una carencia muy grande en muchos de ellos de comprender realmente lo que es el ego. Se puede comprender desde un concepto que todos más o menos tenemos claro, pero comprender el ego significa conocerte a ti, conocer esas sombras y darte cuenta cuando no eres tú el que estás actuando, sino que es tu ego. Por otro lado, tengo la suerte de trabajar con compañeros que vienen más de esta rama de terapia gestal, donde ellos, el concepto alma, no lo desarrollan. Ellos siempre están trabajando con su sombra y siempre están en su mundo emocional, expresando las emociones, liberando todas esas emociones, comprendiendo, ¿no?, cuándo es el ego el que está actuando. Entonces, por mi experiencia, lo que he podido ver es que en los dos puntos hay puntos ciegos. Cuando uno trabaja con energía, o cuando uno, aunque no trabaje con energía conscientemente, hace contactos internos importantes y empieza a entrar en la personalidad, la energía del alma, esa energía no es ni buena ni mala, es una energía que nutre, es una energía eléctrica que lo que hace es subir tu voltaje, te convierte en una persona más poderosa. Pero eso es como si tú tienes un campo y tú lo riegas y no sabes que tienes que ir sacando las malas hierbas. Van a crecer flores, van a crecer cosas bonitas, pero al final las malas hierbas van a tapar esas flores y se van a acabar comiendo cualquier virtud o cualquier cualidad que se pueda estar desarrollando en ese terreno. Entonces, cuando se trabaja con técnicas energéticas, cuando se hace también, y esto muchas veces no se dice tanto, mucha meditación, pero al mismo tiempo no se hace un trabajo intenso de purificación, de comprender el ego y de ir cortando todas esas malas hierbas que van saliendo, llega un momento en el que, digamos que hay una desestabilización emocional, hay un estancamiento, porque te conviertes en una persona con mucho poder, te conviertes en una persona que tienes mucha capacidad de afectar a tu medio ambiente, a tu entorno, pero al mismo tiempo te conviertes en una persona con ciertos defectos de carácter que acaban perjudicándote a ti y a las personas que están a tu alrededor. Entonces, todo este curso, de hecho, se llama Manifiesta el Alma, pero veréis que en las primeras etapas no vamos a hablar tanto del alma. Sí, el primer módulo es la naturaleza del alma para ubicar el contexto de lo que vamos a trabajar, pero vamos a empezar a trabajar desde el ego, desde la personalidad. ¿En qué etapas está la personalidad? Porque hay personalidades que no están integradas y que pienso una cosa, siento otra y luego actúo de otra forma. A principio de año esto lo vemos mucho. Me marco unos objetivos y en marzo, en abril ya los he dejado. ¿Qué está pasando ahí? En cambio, hay otras personas que tienen una capacidad de focalizarse, que tienen una capacidad de
de proyectar su voluntad hacia sus objetivos y lograr el éxito desde un punto de vista material o desde un punto de vista del éxito entendido en nuestra sociedad, en nuestra cultura actual, mucho más desarrollado. Entonces, ¿qué está pasando? Hablamos de personalidad, pero se está manifestando de diferentes formas. Entonces, vamos a empezar desde esos niveles, podríamos decir, más cercanos para todos nosotros, lo que nos encontramos en el día a día, y a medida que vayamos avanzando, iremos viendo, iremos aprendiendo a interpretar cómo es la energía del alma, cómo actúa cómo interactúa con la personalidad. Podremos también comprender en nuestro día a día el conflicto interno que estamos experimentando entre esas dos fuerzas que podemos llamar de la personalidad y del alma. Y todo eso es interesantísimo y, sobre todo, tiene una aplicación práctica básica para nuestra vida. Hay muchas personas que todo esto de forma intuitiva o por la propia experiencia, sin profundizar en ello, sin estudiarlo, ya vamos trabajándolo. Pero el hecho de poder poner mucha luz a esto y poder comprenderlo marca una diferencia muy grande. Perfecto. Como para los que estáis entrando ahora desde nuevo, que sois unos cuantos, estamos hablando que este curso es un curso gratuito que se va a dar aquí en YouTube, en la Caja de Pandora, y en el Facebook también de la Caja de Pandora /vídeo. Se va a ser quincenal. Lo que pasa es que tenéis la oportunidad de poder suscribiros a la web que os está poniendo en el chat, ¿vale? Y desde esa suscripción, al final del curso, os irá avisando, ¿no? Cada un día antes, a medida que se vaya acercando la transmisión que vamos a hacer, pero al final tendréis el libro que va a ser todo ese curso. Tendréis el ebook con toda esa información, que ese es el premio final. Y como veis, es 100% gratuito. Lo único que tenéis que suscribiros pues, para que os pueda avisar el programa informático y os pueda mandar el libro al final de cuando terminemos toda esta relación de vídeos que vamos a hacer. Y vuelvo a repetir, gratuitos, como estamos haciendo ahora. Este sería el primer vídeo, que simplemente es la entrada. Luego ya sería todo formato conferencia. Iríamos a tope. Tenemos unos puntos aquí a tocar. Sí. Si quieres empezamos ya con los puntos. Sí, vamos a hacer una visión general sobre lo que nos vamos a ir encontrando con todo el curso, a lo largo del curso. Y a mí me gustaría también este primer vídeo, este directo que estamos haciendo aquí de presentación, que a medida que vayamos desarrollando los próximos módulos, cualquier pregunta que tengáis o cualquier tema que a lo mejor os apetezca profundizar más o que a lo mejor sea un tema que os suene muy nuevo y que no comprendáis, podéis ir poniendo vuestras preguntas o vuestras dudas en mayúsculas en los comentarios. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es recopilar todas esas preguntas. En cada módulo vamos a intentar que se puedan responder preguntas en directo, la parte final que sea para la resolución de preguntas sobre lo que se ha tratado, pero además de eso, como no dará quizás tiempo a resolver todas, ir recopilando todas estas preguntas de manera que yo lo pueda tener en cuenta y pueda poner más énfasis en aquellos puntos que vea que son de más interés, o incluso se puede hacer en la parte final, un módulo final que sea para resolver todas esas dudas. Entonces, ya lo sabéis que podéis ir poniendo en mayúsculas cualquier duda que tengáis. Bueno, hoy es el primer módulo donde vamos a presentar todo el curso. Como ha comentado Luis, cada 15 días, en principio los jueves a las 5, estaremos aquí. Hoy es más un formato de entrevista. Los próximos módulos serán más tipo conferencia. Y lo primero que quiero compartir es que todos los módulos van a tener una estructura similar. La primera parte se va a desarrollar el título de ese módulo. La segunda parte siempre va a haber una técnica que vamos a hacer el ejercicio aquí en directo con todos vosotros. Se va a explicar y lo vamos a realizar. Y la última parte, como he comentado, será para el tiempo que quede para resolución de preguntas. Ese es el formato de cada uno de los módulos. Por eso es importante que os suscribáis porque os llegará el aviso cada día que se haga el curso. En la página web os lo digo ahora. Ajá. Sí, si quieres compártela y lo explico un poquito cómo funciona esto. Sí, pero nada. Tú también puedes ir hablando mientras yo lo voy compartiendo, si quieres. Entonces, veréis que la página que va a compartir Luis, tenéis una caja donde os podéis suscribir poniendo el nombre y el correo. Y cuando os suscribáis, automáticamente vais a recibir un correo con una explicación breve y vais a encontrar todos los módulos. Ahora, si tiras un poquito para abajo, se verá. Los que estáis en Facebook, os he pasado el enlace de YouTube por si queréis entrar a verlo o podéis verlo luego más tarde en YouTube.
Entonces, veréis que en la parte de abajo, ahora cuando vaya bajando, están todos los módulos. Cada 15 días, unas 24 horas o 48 horas antes de que vayamos a retransmitir otro módulo, vais a recibir un correo y en cada uno de esos módulos vais a tener directamente el acceso directo al vídeo. De manera que tendréis la hora, podréis verlo en directo o si no os va bien verlo en directo, en cualquier momento que os vaya bien podréis introduciros en el correo, clicar ahí y iréis directamente al vídeo que quedará grabado en diferido. A medida que vayamos avanzando en los emails, iréis teniendo cada módulo con los enlaces a los correspondientes vídeos. Y el último email que recibáis tendréis el listado con todos los módulos, con todo el acceso a los vídeos y además también recibiréis el ebook donde, bueno, podríamos decir que se va a desarrollar en texto escrito en vez de en vídeo hablado, pues todo lo que hemos ido tratando. Toda la gente que estabais en los chats, tanto de Facebook como YouTube, yo he pegado ahí el enlace. Si le clicáis, se os abre una pestaña en el navegador y lo mismo que estoy poniendo yo en pantalla es lo que veis para hacer la suscripción. Esto es. Entonces, vamos a ver lo que nos espera en el próximo módulo, que, como he comentado, será de aquí 15 días, el módulo 1. Vamos a recapitular brevemente lo mismo que estamos haciendo hoy, de explicar en qué va a consistir todo esto, muy brevemente. Y ya entraremos directamente en tratar el primer punto. El módulo 1 se llama ¿qué es el alma? Un curso que se llama Manifiesta el alma. Yo creo que es básico que empecemos explicando qué es el alma para que todos tengamos un marco que sea el mismo, que podamos comprender cuáles son las connotaciones y cuál es el significado al que nos referimos cuando hablamos de alma en este curso. Entonces, vamos a desarrollar cuál es la naturaleza del alma. Y esto va a dar bastante juego. De hecho, yo creo que aquí surgirán muchas dudas y yo creo que este primer módulo va a ser también una buena oportunidad de que los que estéis en directos podáis ir planteando las preguntas, pues quizás más personales desde vuestra propia perspectiva o desde vuestra propia experiencia. Lo segundo que vamos a hacer es que en el módulo 1 vamos a ver en relación con el alma cuál es el proceso evolutivo de la conciencia y qué relación tiene esto con los yogas. Yoga es una palabra que, bueno, está súper difundida. Todo el mundo tiene un centro de yoga al lado de su casa. Normalmente son modalidades de yoga. Perdón que te interrumpa, ¿quieres decir la pantalla? Sí, perfecto. Así lo leo desde ahí. Bastante parecidas al Hatha Yoga, diferentes modalidades, pero al fin y al cabo de hacer asanas, hacer posturas. Pero yoga es una palabra que significa literalmente unión. Entonces, yogas hay muchos tipos de yoga y el propósito del yoga no es hacer una postura o no es ganar flexibilidad o no es sentirse mejor. El propósito final del yoga es unir. ¿Y a qué se refiere por unir? Pues precisamente tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este curso. Se refiere a unir la personalidad con el alma, a unir la personalidad o el ser terrenal con el ser espiritual. Eso es lo que significa yoga. Entonces, en el transcurso de toda la historia de la humanidad, de forma natural, en el proceso evolutivo que hemos vivido todos, en las diferentes civilizaciones, hemos practicado diferentes tipos de yoga. El Hatha Yoga, que es uno de los que está más difundidos, debería ser un yoga que no es que sea ni mucho menos malo, es muy, muy bueno para el cuerpo y si se practica bien tiene muchos beneficios, pero es un yoga que está totalmente trascendido. Porque es el yoga de la humanidad, podríamos decir, cuando estaba en una etapa infantil en la que tenía que integrar el cuerpo físico con el alma. Por eso es Hatha Yoga y por eso trabaja sobre el cuerpo físico. Porque la humanidad muy primitiva no controlaba el cuerpo como lo controlamos nosotros. Entonces, ese es el primer yoga. Luego viene otro yoga, que este es mucho más actual. Lo que pasa que no se reconoce muchas veces como yoga. Y es el Bhakti Yoga. ¿El Bhakti Yoga qué es? Nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico etérico, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental como personalidad. Luego tenemos el factor alma, que lo iremos desarrollando en este curso. Con el Hatha Yoga estamos integrando, estamos aprendiendo a controlar este cuerpo físico etérico. Con el yoga actual, que es el que está más difundido, aunque no se reconoce como yoga, lo que estamos trabajando es el cuerpo emocional. ¿Cuál es ese yoga? En el hinduismo se llama Bhakti Yoga, pero en Occidente se llama religión.
La religión tiene un componente de aspiración y de devoción que en realidad lo que está haciendo es desarrollar este cuerpo emocional. Y si nos damos cuenta, en un porcentaje muy grande del mundo, un porcentaje muy grande de la humanidad, el conflicto que estamos viviendo o que está viviendo es el cuerpo emocional, son las emociones. Es decir, tengo un conflicto emocional que tengo que aprender a gestionar en el día a día y eso es lo que más me preocupa en mi vida. Entonces, tomemos conciencia de que estamos, en términos generales, en una civilización que está aprendiendo a practicar el Bhakti Yoga. Cuidado, esto no tiene que ver con religiones ni tiene que ver con ningún tipo de creencia. Es un proceso natural y el yoga o la religión lo que hace es ayudar, es como los mimbres que te permite desarrollar eso siguiendo un método, siguiendo un procedimiento. Tenemos luego otro yoga que hay una parte de la humanidad que está empezando a practicar también, consciente o inconscientemente. ¿Y cuál es ese yoga? Se llama Raja Yoga. Y si observamos un poco en nuestro entorno, dependiendo de dónde viváis, tomaréis conciencia de que la meditación, que era algo oriental, está llegando con mucha fuerza ya desde hace bastantes años a Occidente y se están desarrollando nuevas técnicas, podríamos decirlo, que no son nuevas, pero que beben de esas fuentes orientales y que aquí, por ejemplo, no se le llama meditación, se le llama mindfulness, que es plena conciencia. Es otro tipo de yoga que está practicando algunas personas, muchas personas, si nos damos cuenta, nuestra propia cultura ya te obliga a trabajar el Raja Yoga. ¿Cómo? Estudiando. La escuela es una manifestación de que estamos desarrollando ese Raja Yoga. La escuela es algo que en el primer mundo está totalmente ya implementado. Todo el mundo tiene que ir a la escuela. En la escuela que trabajas la capacidad mental, trabajas la capacidad de concentración. Por lo tanto, estás trabajando Raja Yoga. Pero, evidentemente, hay tipos de Raja Yoga más avanzados, más específicos, como puede ser el mindfulness, la meditación, plena conciencia. Entonces, eso es otro tipo de yoga. Y luego, además de esto, viene otro yoga. Pero este yoga lo vamos a hablar en próximos módulos, porque podríamos decir que cuando nosotros hemos integrado el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raja Yoga, significa que tenemos un alineamiento entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y tomemos conciencia de que hacer o actuar en consonancia a lo que piensas y lo que sientes sin que haya un conflicto interno no es algo fácil, no es algo que tantas personas tengan la capacidad de hacer. Normalmente pensamos una cosa, sentimos otra y luego al final hacemos lo que podemos. Pues bien, el Raja Yoga lo que permite es integrar todos esos niveles de la personalidad. El siguiente yoga, que veremos más adelante, ahora hablaremos de otros temas y luego lo retomaremos, tiene que ver ya con la integración no de la personalidad que se consigue con el Raja Yoga, sino de la integración del alma con la personalidad. Entonces, todo esto es lo que vamos a desarrollar en el próximo módulo, que será el módulo 1. ¿Qué es el alma? Si tenéis alguna duda sobre lo que se ha comentado y demás, podéis ir poniendo las preguntas en mayúsculas. No, mejor al final, porque si no, no las podéis leer ok. ahora. Perfecto, pues las podéis apuntar por allí. Y luego las hagan todas de golpe, porque si no, nos volveremos locos. Es que tenemos 3 chats abiertos. Ok, perfecto. Entonces, ¿seguimos? Sí, sí. Tenemos el módulo 2, que se llama el ego. Es decir, una vez que hemos ubicado todo este marco general de qué es el alma, cuál es el proceso evolutivo de cualquier ser humano, qué relación tiene esto con los yogas, vamos a volver aquí a poner los pies en el barro, en el barrizal, y vamos a hablar sobre el problema que estamos sufriendo todos nosotros o la humanidad como un todo, que es el ego. Es decir, nos vamos de los niveles del alma a los niveles, podríamos decir, más bajos de la personalidad. Y en este módulo 2 lo que vamos a ver es la etapa del conflicto interno no resuelto. Es decir, el ego existe cuando hay un conflicto interno. El conflicto interno lo que permite es armonizar esas dualidades internas y cuando estas dualidades internas se armonizan, se unifican, yoga, unión, ese conflicto está resuelto. Y entonces ya no existe el ego como tal. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de la identificación con las formas y la experiencia externa.
Es decir, todos nosotros, cada uno de nosotros somos un yo. Somos un yo. Pero normalmente este yo interno está plenamente identificado con los pensamientos, con las emociones, con los deseos, con las experiencias externas. Y esto tiene mucho que ver con esta etapa de dualidad del ego. Entonces, vamos a aprender a identificar cómo es esta etapa, cómo nos afecta, cómo puede estar, cómo podemos estar experimentándola en nuestra vida. Y muchas veces es algo muy sutil. Uno no se da cuenta de que se está identificando con la experiencia externa, con las formas. Entonces, vamos a desarrollar todo eso. Por último, en este segundo módulo, vamos a ver una etapa importantísima que en la experiencia de cualquier persona que marca una crisis que tiene un antes y un después, que es la sublimación del ego. Como todo en la vida, siempre hay un punto álgido y luego hay una bajada. Entonces, todo el proceso del ego tiene también un momento de sublimación. Muchos de los problemas que tenemos en el mundo tienen que ver porque muchas personas están llegando a esta etapa relativamente avanzada donde el sentido del yo, de la autoconciencia, está tan desarrollado que empiezan a ejercer poder y influencia en su medio ambiente y tienen capacidad de crear realidad. Pero esa autoconciencia, ese poder todavía está totalmente enfocado en el ego. Eso es la sublimación del ego. El ejemplo es, igual que cuando nos podemos mover entre el microcosmos y el macrocosmos, es exactamente lo mismo que pasó hace unos siglos cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo. El heliocentrismo se ha trascendido ya desde el punto de vista de la ciencia, pero desde el punto de vista personal todavía estamos en ese heliocentrismo. Nosotros no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero somos el centro del drama de todo lo que nos rodea. Y eso es esencialmente ego. Cuando eso está actuando en su plena potencia, y además tenemos capacidad de crear cierta realidad y de afectar al entorno, es decir, somos personalidades fuertes, eso es la sublimación del ego. Todo eso lo vamos a desarrollar en este módulo 2. ¿Alguna pregunta, Saki? No. Entonces, vamos con el módulo 3. Este módulo 3 se llama Integrando la personalidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tercer módulo? Lo primero, cuando hemos llegado a este punto de sublimación del ego, hay siempre una crisis y esa crisis viene dada porque la experiencia del ego produce sufrimiento. En su propia naturaleza intrínseca lleva grabado el dolor. Entonces, cuando se llega a una crisis en la que ese sufrimiento, ese dolor es demasiado intenso, hay un cambio de valores, hay un cambio interno. Y entonces empieza un proceso de purificación, un proceso de purificación interna que no tiene por qué ser un proceso todavía espiritual, podríamos decir, sino que simplemente es una construcción del carácter consciente, pero no tan gestionada desde la ambición personal, sino intentar dulcificar nuestro carácter, ¿no? Darte cuenta de que al final, si eres excesivamente ambicioso, vas a generar conflicto a tu alrededor y esto al final te acaba repercutiendo a ti mismo. Entonces hay un proceso donde uno empieza a purificarse internamente. Vamos a hablar también del alineamiento de la mente y las emociones con el cuerpo. Es cuando nosotros empezamos, desde esta etapa de integración de la personalidad, empezamos de forma espontánea a no tener tanto conflicto interno. A medida que nos vamos purificando y estas dualidades van disminuyendo, cada vez tenemos una capacidad más espontánea de mostrarnos tal y como somos, de ser honestos con nosotros mismos, con los demás, y esto permite que poco a poco lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos esté alineado. Esto, evidentemente, también forma parte de este proceso de purificación. Vamos a ver en este módulo 3, cuando este proceso se va dando de purificación y de alineamiento, llega un momento que podemos llamar la sublimación de la personalidad consagrada. Esto significa que somos una personalidad plenamente potente, funcional, que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo funcionan como una unidad y en esta etapa, inevitablemente, desde el punto de vista terrenal o mundano, vamos a tener éxito. Porque si nosotros somos creadores de nuestra realidad y estamos co-creando la realidad con todos los seres,
Cuando nosotros dejamos de gastar energía en el conflicto interno y tenemos la capacidad de canalizar esa energía hacia nuestros objetivos, inevitablemente vamos a tener éxito antes o después. Y aquí acabará el módulo 3 de Integrando la Personalidad. Tened en cuenta que al final de cada uno de los módulos, el 3, el 2, de todos los módulos, va a haber una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Las que no se puedan responder, tomaremos nota y las iremos recopilando. Vamos con el módulo 4, fusionando el alma. Ya hemos trascendido la etapa del ego. Hemos hecho todo un proceso de integración de la personalidad. Tenemos ya nuestra autoconciencia, nuestro poder personal un poquito de agua, desarrollado. Bebé. Entonces, aquí entramos en una nueva etapa. Aquí es cuando por primera vez seamos conscientes de ello, ¿no? Hay que decir que todas estas etapas están aquí delimitadas, pero la experiencia real no es cuadriculada, no es ahora una cosa, otra cosa, no es lineal, sino que todas estas experiencias se van dando de forma espiral, o sea, es decir, vamos pasando, recapitulando etapas continuamente en puntos más elevados de esa espiral. Entonces llega un punto en el que empieza a entrar una nueva energía, que puede ser consciente o inconscientemente, pero esa es la energía del alma. Entonces, esa energía solamente puede fluir a la personalidad cuando somos capaces de mantenernos en un punto neutro. En el budismo se llama el camino del medio, y en otras enseñanzas se llama de muchas formas, pero al final estamos hablando de un punto neutro. Es decir, hemos alcanzado ese punto donde no nos estamos polarizando continuamente, donde no nos estamos sintiendo atraídos hacia las formas externas o las formas mentales y emocionales que creamos. Somos capaces de mantenernos en ese centro, en ese punto neutro. Cuando eso ocurre, inevitablemente la energía del alma encuentra el camino y empieza a descender y empieza a nutrir la personalidad. Aquí se va a dar un proceso que en muchas culturas y en muchas religiones, en el budismo sobre todo, sonará más, se habla del proceso de iluminación. Este proceso de iluminación no es algo simbólico, es una experiencia real y tiene que ver con la introducción de esta energía del alma en el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico-etérico. Es un proceso de iluminación porque si tenemos la capacidad de ver clarividentemente a una persona, veremos que todas estas etapas que estamos hablando se traducen en términos de luz. Es decir, una persona, a medida que va integrando sus cuerpos y va haciendo este proceso de evolución, cada vez ilumina más. Sus vehículos se iluminan porque el nivel vibratorio sube y porque el grado de purificación de los vehículos es cada vez mayor. Por lo tanto, energías más sutiles siempre son energías más brillantes. Entonces, el proceso de iluminación es un proceso muy real que surge en la personalidad y que se puede percibir en las personas que están en esta etapa, se puede llegar a percibir incluso como luz dentro de la cabeza. Entonces, hablaremos de todo este proceso de la iluminación, de la personalidad, del punto neutro y vamos a hablar de un punto muy importante. De hecho, es tan importante que vamos a dedicar el módulo final a hablar de ello. En este módulo 4 se llama la personalidad consagrada al propósito del alma. Significa, cuando esto ocurre, seamos personas, entre comillas, espirituales o no, significa que el alma está empezando a controlar la personalidad. Y esto puede ser un proceso más o menos consciente. El alma controla la personalidad cuando nosotros estamos actuando en este plano físico en consonancia a lo que el alma quiere que hagamos. Y el alma se comunica con nosotros, no como yo me estoy comunicando con vosotros, sino que se comunica de forma intuitiva. De hecho, puede ser que todo esto que estoy explicando, no sé si está siendo muy lioso o no, pero puede ser que haya algunos de vosotros que haya partes que no estéis a lo mejor comprendiendo del todo, pero aún así nos estáis sintiendo atraídos por ello. Estáis sintiendo intuitivamente que esto os gusta o que hay algo que queréis descubrir. Eso, en muchos casos, es el alma que nos habla con la intuición. Entonces, vamos a comprender cómo es esta personalidad integrada cuando está el propósito del alma. Y vamos a encontrar muchísimos ejemplos de personas
que podéis conocer en vuestra vida diaria, de personas públicas que salen por la tele y demás, que cuando entendamos cómo funciona este proceso nos daremos cuenta de que son personalidades integradas, que son personalidades consagradas al propósito del alma, más allá de que estén en el ámbito político, en el religioso, en el científico, que sean artistas, etcétera, etcétera. Ahora sí voy a beber agua. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues son y 47. O sea que llevamos bastante rato ya hablando, ¿no? 47 minutos. 45. Vamos con el módulo 5. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que dé tiempo a hacerlo todo. El módulo 5, el despertar de la intuición. Este proceso que se empieza a dar en el módulo 4 se va a desarrollar en este módulo 5. Los diferentes puntos, la conciencia grupal y la telepatía superior. Tomemos conciencia de que cuando hablamos de intuición muchas veces estamos entendiendo por intuición como un impulso emocional. La intuición, tal como estamos hablando aquí, no tiene tanto que ver con un impulso emocional, sino con un impulso mental. Es decir, en realidad la relación de la personalidad de nosotros con el alma es telepática, porque llegan ideas, llegan pensamientos, llegan destellos de luz hacia diferentes cosas y eso lo interpretamos a través de nuestra personalidad. Por lo tanto, estamos hablando en realidad de una telepatía superior. Y si os dais cuenta, el título del alma no se llama Manifiesta tu alma, se llama Manifiesta el alma, porque el alma no es tuya, no es mía, no es de ellos, el alma es una. El alma es como si fuese una neurona dentro del cerebro, es un sistema. Todas las almas del mundo están conectadas, por lo tanto hay una conciencia grupal y una telepatía superior. Segundo punto es las características de la mente superior. Esta mente superior tiene mucho que ver con esta intuición y es muy diferente a lo que normalmente llamamos mente, que en realidad es la mente inferior o mente concreta. Y aquí vamos a ver el siguiente yoga. Habíamos visto Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga. Cuando llegamos a esta etapa hay un yoga que se llama Agni Yoga o yoga de síntesis. Es decir, este yoga se puede empezar a practicar cuando mantenerte en un estado de presencia, un estado de plena conciencia, ya no supone un esfuerzo. La concentración está tan desarrollada que uno es capaz de estar totalmente presente con la mente en silencio, sin que genere pensamientos de forma espontánea. Entonces ahí puede empezar el Agni Yoga. Lo vamos a desarrollar en este módulo 5 y luego una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el módulo 6. Aquí ya nos vamos a temas un poquito más abstractos que ya no tienen tanto que ver con la persona, con cada uno de vosotros, sino que tienen que ver con el grupo. ¿Por qué? Porque estamos ya en una etapa que se entiende como más avanzada y el alma siempre se expresa o se manifiesta en términos grupales, en términos de servicio. Por lo tanto, este módulo 6 se llama Sirviendo a la Humanidad. Vamos a hablar del servicio en la vida espiritual, realmente qué significa servicio. Vamos a hablar del desarrollo del chakra corazón, este chakra que Anahata creo que se llama en sánscrito, que es tan conocido. Pues vamos a ver realmente este chakra corazón, cómo se desarrolla y cómo se expresa en nuestras vidas. Vamos a ver también cómo podemos desarrollarlo. Tendremos también una introducción a lo que llamamos el nuevo grupo de servidores del mundo, que son personas que están trabajando en este momento para mejorar las condiciones del planeta y que su motivación y su propósito está conectado con el bienestar grupal. No están tan enfocados en su bienestar, sino en el del grupo. Tenemos el módulo 7, donde vamos a hablar del propósito de la meditación, para qué sirve la meditación, las etapas de la meditación, que obviamente se relacionan con las etapas del desarrollo de la conciencia, el poder de la mente y la construcción del Antakarana. El Antakarana es este canal energético que nos conecta con el alma. Cuando el Antakarana está totalmente construido, la personalidad y el alma son una única cosa. Esa respuesta y esa emisión telepática es instantánea y la captamos automáticamente. Entonces hablaremos de la construcción de este Antakarana y vamos a hablar de una técnica que se llama permaneciendo en la luz, es decir, de tener la capacidad de enfocar nuestra conciencia en el alma y desde allí observar lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos el módulo 8, el último módulo, que se llama Viviendo tu propósito. Viviendo tu propósito. Vamos a hablar de los dos tipos de propósitos que tenemos en la vida. Vamos a hablar de cómo es una vida o cómo estamos viviendo la vida del propósito superior
Y aquí vamos a hacer un ejercicio. En todos los módulos, no lo he comentado, pero habrá ejercicios para desarrollar lo que hemos ido explicando. Aquí va a ser más corto porque el ejercicio va a ser bastante más largo. Y la idea es que en este último módulo podamos utilizar una técnica muy potente para poder descubrir, si no lo sabemos todavía, si no cuál es nuestro propósito concreto, sí cuáles son los valores y lo que es realmente importante en nuestra vida y qué camino es el que nos va a llevar a descubrir cuál es nuestro propósito. Entonces, pues ya hemos explicado todos los módulos. Todo esto lo iremos viendo en vídeos quincenales. Y aquí puedes explicar la forma de inscribirse. Sí. Creo que están viendo esta pantalla ellos. En Facebook no y en YouTube vale. Sí. Tenéis la página, en los enlaces en la descripción veréis que está cienciaconciencia.com/curso _medio manifiesta _medio el _ alma. Curso manifiesta el alma. Clicáis ahí, entraréis en una página donde tenéis un poquito la explicación de lo que hemos ido desarrollando y simplemente tenéis que poner vuestro nombre y vuestro correo. Le dais a me inscribo gratis ahora y veréis que vais a recibir automáticamente un email en vuestro correo. Tenéis que ir allí, lo podéis mirar y luego ya no os preocupéis más. Si el correo os llega a spam, os llega a promociones, es importante que lo pongáis en la pestaña de principal, porque a partir de ahí, cada 15 días os iremos enviando el email con todas las actualizaciones. Perfecto. Bueno, pues esta era la introducción que queríamos hacer del curso. Recordar que es un curso totalmente gratuito que se va a transmitir cada 15 días en YouTube, pero si estáis suscritos tenéis dos ventajas. Uno, que os avisarán, cosa que YouTube ahora sabéis que últimamente avisa tarde, mal y nunca. Y segundo, que al final os van a dar ese libro en ebook que van a ser básicamente todos los apuntes, ¿no? De lo que se está hablando en el curso. Correcto. Los ejercicios. Exacto, estará todo por escrito. Los apuntes, los ejercicios, el acceso a los vídeos y probablemente haya algún extra que todavía no vamos a desvelar. Y, bueno, tú tienes una serie de actividades, tienes tu página web, haces formaciones, son formaciones presenciales, formaciones online, haces terapia también propia. Cuéntanos un poquillo. Sí, pues bueno, desde finales del 2017 empezó a gestarse el proyecto del que os voy a hablar ahora, que es Ciencia Conciencia, cienciaconciencia.com, es la página web. Y, bueno, este proyecto... Bueno, ya os podéis imaginar, yo no me transformo cuando llego aquí, sino que esto que estoy compartiendo aquí, pues tiene mucho que ver con el objetivo y el propósito de este proyecto, que es dar a difundir y arrojar luz pues, sobre todo este tema del alma, del desarrollo espiritual, entendido de una forma no tan mística o tan emocional, tan devocional, sino comprendiéndola de una forma mental, de una forma científica, entendiendo que todo este tema del alma y del desarrollo espiritual en realidad es una ciencia interna que hace... Pues antes teníamos los filósofos que en realidad desarrollaban esta ciencia, pero ahora estamos en una época donde está la ciencia ortodoxa, que en realidad es una ciencia que estudia el mundo físico, el mundo de los fenómenos físicos. Pero hay una ciencia muy importante que está surgiendo otra vez y que cada vez estamos comprendiendo la importancia, que es esta ciencia interna que tiene que ver con los fenómenos internos, con los fenómenos de conciencia que no tienen forma, que son fenómenos que experimentamos internamente y que tienen mucho que ver con lo que será la psicología moderna, que de hecho ya se está mezclando. La psicología está mezclándose con la espiritualidad, la ciencia se está mezclando también con la espiritualidad. Entonces, lo que desarrollamos en Ciencia Conciencia básicamente es el estudio, la difusión de toda esta ciencia interna. Y compartimos, sobre todo, a mí me gusta compartir mi experiencia. Me gusta hablar de muchos temas, pero me gusta hablar de cosas que yo he experimentado o que estoy en el proceso, como todos nosotros, ¿no? En mi etapa, pues trabajando todo esto y que desde ahí yo creo que cuando se comunica a la gente le llega. Entonces, una de las herramientas más potentes que utilizamos en Ciencia Conciencia es la sanación energética, pero no solamente, como he comentado al principio, enfocado a sanar enfermedades o problemas, sino la sanación energética, que sí, sirve para todo eso, pero también es una herramienta potentísima para el desarrollo personal, el crecimiento espiritual. Ahora, de hecho, el 21 y 22 de septiembre tenemos un curso, un nivel 1, donde se aprenden todos los fundamentos de sanación energética vital, que es la marca del método. Y el 5 y el 6 de octubre tenemos el nivel 2,
que empiezas a trabajar ya con energía divina, que a mí me gusta más llamarlo energía del alma, y que no solamente sirve para trabajar con personas, sino que está muy orientado al desarrollo de proyectos, a la sanación, por ejemplo, de grupos, de espacios, de relaciones. Entonces, pues bueno, tenemos estas dos formaciones ahora, el 21-22 de septiembre y en Barcelona, y el 5 y el 6 de octubre, el nivel 2. Tenemos programados también hasta finales de año 8 cursos, 8 o 9 cursos, o sea que las formaciones son continuas aquí en Barcelona. Y los que estáis viéndonos desde lejos, que no estáis aquí en Barcelona, desde la página web de cienciaconciencia.com tenéis también formación online. De hecho, tenéis el nivel 1 y el nivel 2 en un formato además hay un descuento ahora importante y podéis hacerlo desde vuestra propia casa. Entonces, bueno, ahí encontraréis toda la información de los cursos, de las fechas, tanto presencial como online. Y no sé si me dejo alguna cosa. Sí, me gustaría, mucha gente te preguntará qué tipo de terapia haces y cómo la haces, si la haces presencial, por Skype. Sí, bueno, la terapia que yo practico es una terapia energética sin contacto físico. Hay un contacto energético, hay un contacto a nivel etérico, a nivel emocional, a nivel mental y también a nivel del alma. Y entonces desde ahí cualquier circunstancia, cualquier problema ya sea físico, psicológico o problemas que a veces son más espirituales, que son más de, mira, mi vida está bien, pero no soy feliz y no sé por qué. Se traduce en diferentes desequilibrios en todos estos vehículos. Entonces, con las técnicas energéticas que aplico, puedes detectar fácilmente esos desequilibrios, tanto a través del tacto como verlo con la visión interna. Y cuando detectas estos desequilibrios, básicamente, un desequilibrio es un lugar en cualquiera de nuestros niveles en los que no circula la energía. Por algún motivo la energía se ha quedado estancada o bloqueada. En el momento que disuelves esos bloqueos y la energía puede circular nuevamente, ese problema está en proceso ya de resolverse y eso produce los cambios psicológicos, espirituales o físicos que correspondan en cada caso. Entonces, este tipo de terapia se puede aplicar tanto presencial como a distancia. Y bueno, es un tema bastante más complejo, lo que pasa que, bueno, si nos podemos explicarlo en detalle, estaremos mucho rato, así que si queréis más información sobre las terapias, yo creo que en la página web lo tenéis. Si es algo más personal, tenéis también el formulario de contacto, o si alguien quiere compartir alguna cosa específica por correo, podéis enviar correo a info@cienciaconciencia.com, info@cienciaconciencia.com. Perfecto, entonces, si habéis visto el vídeo ahora ya tarde, os podéis suscribir para la formación gratuita que se va a hacer a través de la Caja Pandora por YouTube. Os podéis inscribir y al final se os dará un libro y también si os inscribís, pues también os irán avisando. Luego podéis hacer la formación para uno mismo o para ser también terapeuta, ¿no? Correcto. Que podéis hacer a través de su página web, podéis hacerlo presencialmente en Barcelona o también hay unas formaciones online y luego también hay terapia presencial y online. Sí. Y sois un equipo, además. Correcto, sí. Me gustaría hablar brevemente. Somos un equipo, sobre todo estoy con un compañero, se llama David Arques, que él está colaborando con todo el proyecto y él, lo que he comentado antes, yo como que estoy más especializado en todo el tema energético y del alma y él está muy especializado en el ego. Él es una máquina en trabajar el ego con las personas, en ayudar a las personas a que tomen conciencia del ego, que es una parte fundamental. Habéis visto que era de los primeros módulos, hasta que no hay una comprensión a ese nivel, todo lo demás quizás queda un poco más complicado de trabajar. Entonces está David Arques y quiero comentar también muy importante. Yo quiero preguntar, ¿es tipo más Gestalt? Correcto. Vale. Correcto. Él, de hecho, viene de la rama Gestalt, lo que pasa que luego ha aprendido muchísimas herramientas energéticas que le han dado una perspectiva mucho más amplia, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Trabajar también con el elemento alma y entender que Gestalt tiene un problema. Gestalt es muy buena para detectar los bloqueos, pero tiene un problema. No tiene herramientas potentes para disolver el bloqueo. Entonces, cuando detectas el bloqueo es como que tienes que estar ahí removiendo y hablando con el bloqueo y tal. Y es un proceso muy lento, muy tedioso. Cuando tú aplicas herramientas Gestalt que te permite ubicar muy bien el bloqueo y además tienes herramientas para poder disolverlo rápidamente, el proceso de sanación se acelera tremendamente. Entonces, ahí estamos, haciendo equipo y trabajando con estas dos herramientas, mezclándolas mucho. Es algo muy, muy novedoso porque normalmente estas dos herramientas no he tenido yo por lo menos la oportunidad de ver ni de leer
en sitios donde se estén mezclando y cubren todo el espectro, porque cubren el aspecto energético, el aspecto espiritual, cubren también todo el aspecto del ego, el aspecto de la personalidad. Antes de que se me olvide, comentar que a todo esto tenemos actividades gratuitas todas las semanas, los miércoles en Barcelona, de 7:30 a 9:30 tenemos meditación en grupo y tenemos también luego una clínica solidaria en la cual cualquier persona podéis venir a probar una terapia y esta clínica solidaria sirve para los estudiantes, si estudiáis algún curso, los estudiantes que tenemos, para hacer prácticas. Entonces estamos supervisando estas prácticas, evidentemente, y esta actividad es todos los miércoles de 7:30 a 9:30, meditación y prácticas de sanación o recibir una sanación. Es una actividad abierta al público por donativo. Y luego, semanalmente, tenemos también, cuando no estamos haciendo cursos, estamos haciendo talleres gratuitos en los que podéis venir y podéis aprender ya a experimentar con la energía, tocar la energía, aprender a tocar la energía de las emociones, por ejemplo, qué textura, cómo se siente la energía del amor, la energía de la alegría. Las emociones son energía y por lo tanto se pueden tocar, se pueden ver, se pueden oler, se pueden percibir. Desarrollamos todo esto, enseñamos también a explorar el aura de una persona, cómo podemos desarrollar nuestra sensibilidad y estos talleres son abiertos a todo el público, estos son gratuitos. De hecho, este sábado tenemos un taller de 6 a 9. Si alguien está interesado en venir a este taller gratuito, pues que escriba que se ponga en contacto y le pasaremos la hoja de inscripción. Perfecto, o sea que tenéis un curso presencial gratuito en Barcelona para todos los que seáis del área metropolitana de Barcelona o alrededores, Gerona, Lérida, Tarragona o incluso Madrid, quien quiera que venga. Tenéis un curso ahí de 3 horas. Bueno, hay varias preguntas que ya tenía en el chat, que una te quiero hacer porque me parece interesante, de Gianna. Dice, ¿todos los módulos se integran el mismo día del curso o se harán por separado? Sí, cada capítulo, igual que hoy hemos tenido el módulo 0, pues de aquí 15 días tendremos el módulo 1 y cada vídeo que grabemos estará dedicado a un módulo. Luego, recordad que esto es porque lo vamos a estar creando este curso entre todos en los diferentes directos que vayamos haciendo, pero cuando acabemos el curso de aquí 2 meses y medio, de aquí 3 meses, sí que quedará todo el curso con todos los módulos, con todos los vídeos y ahí tendréis el acceso a todo. Quizás alguien esté viendo este vídeo de aquí unos meses y cuando se inscriba tenga ya el curso completo. Perfecto. Tenemos a Salas que nos dice, ¿qué es lo que se necesita para poder ingresar a este curso? ¿Qué rango de conocimientos debe la persona de tener para comprender correctamente? El tuyo es ideal. Es para todo el mundo, así que no os preocupéis porque son temas un poco abstrusos, pero voy a intentar hablar en un lenguaje muy coloquial y muy cercano. Y además también las sesiones de preguntas y respuestas que podéis ir haciendo sirven para eso, para que cada uno pueda ir profundizando o comentando para profundizar en los temas que no hayan quedado claros del todo. Y a mí también para ir ajustando, pues no simplemente la idea que yo tenga de compartir, sino adaptarme al público que estéis haciendo el curso. Entonces, para eso están las sesiones de preguntas y respuestas y no obstante el curso está pensado para todos los públicos. ¿En qué zona de Barcelona? Por Travesera de Gracia. En el barrio de Gracia estamos bastante cerca de la Sagrada Familia. Bastante cerca, 5 o 10 minutos caminando desde Sagrada Familia. En concreto, la dirección es calle Travesera de Gracia 358, Bajos Interior. ¿Parada de metro más cercana? La parada de metro más cercana es Sant Pau. Es la línea azul, Hospital de Sant Pau. En la página web, en la parte de contacto, tenéis allí el mapa y tenéis el contacto de WhatsApp, la dirección, lo tenéis todo. Me queda cerquita. Tenemos a Omar que nos dice, hola desde España, ¿de cuántas partes consta el alma? Gracias. Interesante. El alma no consta de ninguna parte. Todo absolutamente tiene alma. El alma es el punto intermedio que vincula el mundo físico o material con el mundo espiritual. Se habla en todas las tradiciones del padre y de la madre. Pues
en la vida, de hecho, ¿no? Tenemos, está, por ejemplo, el óvulo y está el espermatozoide, ¿no? Y el espermatozoide fecunda el óvulo y entonces se genera la vida, que en estas tradiciones se ha llamado el Hijo o el Espíritu Santo. Entonces, el alma es lo que surge de la interacción de la materia con el espíritu. Por lo tanto, todo absolutamente tiene alma. Lo que pasa es que el alma está en diferentes estadios evolutivos. Y como seres humanos es una etapa muy importante porque es la etapa de la evolución de la conciencia desde el reino mineral hasta el reino humano, el cual es la etapa en que el alma se hace autoconsciente de sí misma. Entonces, el alma no es que tenga partes, el alma es una, pero cuando encarna, sí que es verdad que es como si una porción de sí misma se separase y aunque está conectada con el alma mundial o con el alma universal, está focalizada en un punto de percepción. En teosofía eso se le llama el cuerpo causal, que todos nosotros tenemos. Y eso es el alma. Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro del todo, pero el alma no tiene ninguna parte. El alma es universal y nosotros estamos en un punto focal de ese alma universal viviendo una experiencia, en este caso, humana. Bueno, nos pregunta Nava, o sea, que será Ana. ¿La noche oscura del alma es una sublimación del ego? Saludos y muchas gracias. No. La noche oscura del alma es uno de estos términos que, bueno, depende de donde lo veas, pues te van a explicar una cosa u otra. Pero la noche oscura del alma tiene que ver con una etapa mucho más avanzada que la del ego. Tiene que ver precisamente con ese proceso de iluminación. Es decir, cuando el proceso de iluminación de la personalidad está ya muy avanzado, hay una etapa en la que absolutamente todo el pensamiento, todas las emociones, toda la atracción de deseo que forma parte de la vida humana que vivimos, desaparece. Y hay una sensación de vacío muy grande. Y en ese momento está la luz que entra en la personalidad, que esa luz ilumina lo que se ha llamado en las corrientes teosóficas el morador en el umbral. El morador en el umbral es la personalidad en toda su potencia. Es la personalidad autoconsciente, potente, preparada, energizada. Entonces, la noche oscura del alma tiene que ver más con las crisis que se viven en ese periodo bastante avanzado que con la etapa del ego. Aunque, obviamente, el ego intrínsecamente está relacionado con el sufrimiento y puede generar no la noche oscura del alma, sino noches oscuras del alma cada día. Pero es una etapa diferente. Y cerramos con esta pregunta de Mati que dice, ¿el alma sí puede salir del cuerpo? ¿El alma sí puede salir del cuerpo? El alma sí puede salir del cuerpo, por supuesto. Nosotros no somos un cuerpo con un alma. Nosotros esencialmente somos un espíritu que está encarnado en un alma y ese alma encarna en una personalidad durante muchas encarnaciones. Y ese proceso de encarnación permite al alma adquirir autoconciencia, primero de sí mismo, y luego gradualmente esa autoconciencia se va ampliando hasta que se convierte en una conciencia grupal que se identifica con todo. Entonces, el alma, evidentemente, claro que puede salir del cuerpo, porque es que el alma realmente ni siquiera está dentro del cuerpo, solamente una porción de ella está dentro del cuerpo. Y cada noche sale del cuerpo y va a actuar al plano astral, a través del cuerpo emocional. Y eventualmente el alma podrá actuar en el cuerpo mental en ese nivel mucho más sutil de la misma forma, una etapa muy lejana, de la misma forma que actúa en el plano físico. Por lo tanto, el alma es, y el alma utiliza diferentes vehículos y personalidades y un cuerpo físico para adquirir experiencia en estos planos más densos que sirven como entrenamiento, por decirlo de alguna forma. Esta es una pregunta simplemente para confirmar, para decirle, Erika, quiero aprender, pero no estoy, pero recién estoy aprendiendo, hago yoga y aeroyoga, pero a veces se me hace difícil entender, gracias. Va a ser una formación muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ha dicho que va a hablar en una forma de hablar que pueda llegar a todo el mundo y si no, en el chat podéis preguntar. Correcto. Son temas que sí que es verdad que son un poco abstractos si no estamos muy familiarizados, pero están trabajados, están masticados, están digeridos para que puedan ser entendibles en la medida de lo posible para todo el mundo.
Y Erika, pues si tienes preguntas, las podrás hacer en cualquier momento y te servirán para aclarar a ti y para aclarar a muchas personas. Entonces, insisto, la parte de las preguntas quiero que sea una parte importante de este curso, porque no quiero venir aquí a hacer un speech y ya está, sino que me gustaría que fuese algo interactivo y que realmente pueda cubrir las necesidades y que pueda nutrir, ¿no?, lo que cada uno de vosotros necesita. Palabra speech. Speech. Que no vengo a engañaros, vaya. Bueno, familia, vamos a dejar el vídeo de hoy. Ya sabéis que los vídeos más o menos estarán a una hora. Ahora llevamos 1 hora y 5, 1 hora y 6 más o menos. Sí, al final bien. Más o menos, estamos ahí, quiero decir, para que tengáis una idea. Sí. Yo voy a terminar ahora este directo y empiezo a las 7, es decir, en menos de 50 minutos otro directo aquí con Diana López Iriarte, con lo cual los que quieran pueden volver a entrar y me verán por aquí en YouTube, o ya os aviso, en el YouTube de La Caja Pandora será un formato de entrevista, con lo cual no emitiré por Facebook, lo haré mañana. Entonces, los que quieran tendrán que entrar en YouTube, Las Cajas de Pandora, y ahí nos veréis. Ya para cerrar, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, cogéis el enlace, lo comparten en sus redes sociales, se suscriben a la web. Así podrán tener el libro, patatín, ya lo hemos dicho todo, podéis seguir al vídeo y seguir viendo. Muchas gracias, Endica, por el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Vais a tener una formación, pero para tiempo, o sea, quiero decir, vais a disfrutar. Y aquí el amigo ya sabéis que no se cansa hablando. Habla mucho, ¿no? Sí. No. Y ahora yo siempre me gusta, para despedirnos, si quieres dar algún mensaje o alguna cosa antes de irnos para el grupo que nos sigue. Pues la verdad que no. Yo creo que está todo dicho. Llevo ya mucho rato hablando, así que casi que me despido con un silencio. Y bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Los que veáis el vídeo luego en diferido, pues podéis dejar también los comentarios a posteriori en los comentarios cuando quede el vídeo subido a YouTube o en Facebook. Y me pasaré por allí, me iré pasando pues para ver qué tal y qué feedback hay de este curso y para resolver también preguntas. Pues venga, familia, que disfruten lo que quede de día, que seguro que en América es casi todo el día, aquí ya estamos casi de noche. Hasta pronto, familia. Gracias. Adiós.